¿Qué harías si de repente te dijeran que cientos de personas están siendo enviadas a otro país sin mucho aviso, y todo bajo una ley que suena a película de época? Bueno, eso está pasando ahora mismo. Donald Trump, el flamante 47º presidente de Estados Unidos, acaba de deportar a casi 300 venezolanos a El Salvador, y no crean que fue con una despedida tranquila en el aeropuerto. Esto es un torbellino de aviones, leyes antiguas y polémica que tiene a todos hablando. Hoy les voy a contar todo lo que está detrás de esta noticia que parece sacada de un guión de Hollywood. Primero, los hechos básicos. El fin de semana pasado, el gobierno de Trump movió ficha y deportó a 261 personas, la mayoría venezolanos, acusados de ser parte de una pandilla llamada Tren de Aragua. ¿El destino? No su Venezuela natal, sino El Salvador, directo a una mega prisión que parece más un set de una película de acción que un lugar real. Para hacerlo, Trump sacó del baúl una ley de 1798, la Alien Enemies Act, algo que no se usa desde hace siglos y que le da poderes especiales al presidente en tiempos de guerra. ¿Y saben qué? Todo esto pasó mientras un juez federal decía, paren las máquinas, pero los aviones ya estaban en el aire. Quédate hasta el final, que esto se pone más loco. Hablemos de esa ley por un momento, porque parece que alguien encontró un libro polvoriento en la biblioteca y dijo a esto nos sirve. La Alien Enemies Act se creó hace más de 200 años, en una época en que Estados Unidos temía invasiones de potencias extranjeras como Francia. Básicamente, le permite al presidente deportar a cualquier extranjero que considere una amenaza, sin mucho trámite, siempre y cuando haya una guerra o una invasión en curso. Trump dice que el Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ha crecido en fama y miedo, es esa amenaza. Pero aquí viene la pregunta del millón, ¿es esto realmente una invasión o solo una excusa para mover piezas rápido? La Casa Blanca dice que sí, que estos tipos son peligrosos, pero no han mostrado pruebas claras de quiénes son o qué hicieron. Ahora, imagínense la escena, 2 aviones despegan de Texas el sábado, llenos de venezolanos esposados, rumbo a Centroamérica. Uno aterriza en El Salvador, donde los espera Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que parece disfrutar de ser el anfitrión de este drama. El otro pasa por Honduras, pero el destino final es el mismo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT, una prisión gigante que Bukele construyó para encerrar a pandilleros. Las fotos muestran a estos deportados con el pelo rapado, en filas, rodeados de policías con máscaras. Es como si alguien dijera, hagamos esto lo más cinematográfico posible. Y mientras tanto, un juez en Washington, James Wasberg, está furioso porque le habían dicho, no despegues, y nadie le hizo caso. Hablemos de Bukele, porque este hombre no se queda atrás en la trama. El tipo tuiteó un "Oopsie, toolate", con un emoji de risa cuando los aviones aterrizaron, como si estuviera viendo una comedia en vez de un operativo internacional. El Salvador cobró $6 millones por recibir a estos 300 deportados durante un año, un negocio redondo para un país que ya tiene fama de mano dura con el crimen. Bukele dice que son pandilleros peligrosos, y Trump le sigue el juego, pero Venezuela no está tan contenta. Desde Caracas dicen que esto es un secuestro, que van a pelear en la ONU y que estos venezolanos no son lo que dicen. ¿Quién tiene la razón? Difícil saberlo, pero el choque de versiones es pura dinamita. Y aquí viene el lío judicial, porque esto no es solo un viaje en avión. El juez Wasberg había ordenado el sábado que no se deportara a nadie bajo esta ley vieja hasta que se revisara todo. ¿Qué pasó? La Casa Blanca dice que los aviones ya estaban volando antes de la orden, pero el juez no se lo traga y pidió explicaciones el lunes. ¿Por qué llegan sin respuestas?, dijo, molesto. Los abogados del gobierno insistieron en que no violaron nada, que todo fue legal, pero hay quienes dicen que esto pone a prueba el poder de los tribunales frente a un presidente que no le gusta que le digan no. Si esto sigue escalando, podríamos estar viendo una pelea histórica entre el gobierno y la justicia. Quédate hasta el final, que te cuento cómo podría terminar. Volvamos a los venezolanos en el centro de todo esto. Según la Casa Blanca, 137 fueron deportados bajo la Alien Enemies Act y otros 100 y pico por procesos migratorios normales. Trump dice que son miembros del Tren de Aragua, una pandilla que nació en una cárcel venezolana y que se ha expandido por América Latina, metida en drogas, extorsión y más.
Pero aquí está el detalle, no han dicho quiénes son estos tipos, qué hicieron en Estados Unidos o cómo probaron que son pandilleros. ¿Son realmente criminales o solo venezolanos que estaban en el lugar equivocado? Sin pruebas públicas, esto huele a decisión rápida y a mano dura para cumplir promesas de campaña sobre migración. Imagínense el caos para las familias. Hay historias de gente diciendo que sus hermanos o primos desaparecieron el fin de semana y de repente los ven en fotos entrando a esa prisión en El Salvador. Una mujer dijo que su hermano de 19 años estaba entre ellos y ni siquiera sabe por qué lo agarraron. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno de Maduro está que echa chispas, llamándolo un crimen contra la humanidad y prometiendo pelear por sus ciudadanos. Pero como las relaciones entre Washington y Caracas están rotas, estos deportados no podían volver a casa, así que El Salvador entró al quite. Es como un juego de ajedrez internacional, pero con personas de por medio. Hablemos del lugar donde terminaron, porque el CECOT no es cualquier cárcel. Es una fortaleza de concreto en Tecoluca, El Salvador, diseñada para 40,000 presos, con celdas diminutas y seguridad extrema. Bukele la abrió en 2023 para meter a miles de pandilleros de las maras, y ahora tiene nuevos huéspedes cortesía de Trump. Dicen que ahí no hay derechos, que es un agujero negro donde entras y te olvidas del mundo. Algunos expertos lo llaman inhumano, una forma de castigo sin juicio. Otros, como Rubio, el secretario de Estado, dicen que es un gran trato. Mandamos a 250 enemigos a una cárcel buena por un precio justo. ¿Justo para quién? Eso depende de a quién le preguntes. Y no crean que esto es solo un show de una vez. Trump prometió deportaciones masivas en su campaña, y esto podría ser solo el aperitivo. La Alien Enemies Act le da un poder casi ilimitado para señalar a cualquier extranjero como amenaza y sacarlo del país, sin pasar por cortes de inmigración. Si esto se sale de control, podríamos ver miles más en aviones rumbo a quién sabe dónde. Pero también hay resistencia, grupos de derechos humanos ya demandaron, y el juez Boasberg no parece dispuesto a dejarlo pasar. ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, que vemos desde la tribuna? Por un lado, es una señal de que Trump va en serio con su línea dura contra la migración, algo que muchos de sus votantes aplauden. Por otro, pone sobre la mesa preguntas grandes: ¿hasta dónde puede llegar un presidente con leyes olvidadas? ¿Qué pasa con los derechos de los deportados? Y no olvidemos a Bukele, que está aprovechando para lucirse como el sheriff del vecindario. Esto no termina aquí, es el comienzo de un capítulo que podría cambiar cómo se manejan las fronteras y el poder en América. Así que, amigos, mientras comemos nuestro café y vemos las noticias, pensemos, ¿es este el mundo que queremos? La historia sigue, y nosotros somos testigos.